A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo empezamos este programa. Tenemos una vez más invitada a la doctora Verónica Jara, especialista en neurodesarrollo, con quien vamos ahora a abordar temas relacionados con esa importante actividad que deben desarrollar los niños a lo largo de sus meses y sus años de vida. La vez anterior tratamos algo sobre estos problemas del neurodesarrollo, pero ahora vamos a enfocar uno que ha concitado interés mundial, toda vez que hay una niña, por ejemplo, que sufre del problema del autismo o este síndrome de Asperger. Asperger, sí. Y ella, pues ustedes han visto que es una líder mundial en temas del cambio climático. Hoy voy a conversar con la doctora sobre este tema. Me quiero primero preguntarle cuándo se debe sospechar la existencia de autismo, para que los padres estén atentos y puedan consultar a tiempo. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto saludarles al público televisivo que siempre nos acompaña. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un tema tan crucial, importante, que necesita ser, y gracias, doctor, por tocar este tema, porque necesitamos hablarlo en nuestro país, en nuestra sociedad, impulsar más allá en cuanto a necesidades especiales, en cuántas familias se encuentran desorientadas, cómo es el autismo. Como dice, es un espectro, ¿no? Es un espectro que muchas veces en los niños puede ser tan leve como de una manera tan súbita y demostrativa de afectar claramente en el lenguaje. Entonces, de por sí en la base, en la mayoría de niños puede ser típico, atípico, llevarse una alteración del lenguaje. Primero, nosotros decimos, el niño va a la consulta médica del pediatra, a la primera atención médica, y muchas veces el pediatra tiene que ser muy elocuente y ser muy cauto en qué realizar, en qué decir a esa madre, no utilizar la palabra el autismo. Debe tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que de 4 niños, 1 puede tener retraso del lenguaje. Ya sabemos que ha habido pandemia, que hay cuidadores, que hay pantallas, cosas que afectan. Y de 116 en nuestra sociedad, 1 puede tener autismo. Entonces tenemos que tener esos márgenes y cuidados de decir autismo. Ya posterior a eso, yo felicito mucho, tengo colegas, realmente estoy impresionada cómo cada vez quieren aprender de neurodesarrollo y ya hacen CUCHAT, ya hacen a los padres de indagación más sobre los temas de conducta, del juego, abordajes que antes no se hacían en cuanto al desarrollo. Entonces, a los pediatras, al abordar una encuesta como es el MChat, el CUCHAT, pueden derivar a tiempo a un especialista como es el especialista en neurodesarrollo, en desarrollo, el neuropediatra, para que se haga en sí una evaluación para descartar un autismo, ¿no? Entonces está muy bien el margen en que el pediatra no asume este diagnóstico y solo le da focos de cuidados a los padres para intervenir tempranamente. Un mito que yo sí quiero romper es que el autismo se debe diagnosticar paso a los 3 años. A veces cometemos ese error, ya sea los mismos profesionales, incluso a veces he escuchado de neurólogos decir eso. No, el autismo ya existe.
las adecuadas baterías que se deben utilizar, que ya pruebas las cuales no pueden ser mal utilizadas, o diagnósticos que llevan porcentajes o leves, eso no existe, que dan un diagnóstico oportuno. Ya desde los 18 meses uno ya puede prenderse luces o indagando a los padres, darse cuenta de que existe un riesgo de un trastorno de comunicación central como es el autismo, ¿sí? Nosotros en la consulta podemos ver que es como un triángulo, el centro del lenguaje, donde hay los retrasos simples del lenguaje, que son aquellos donde un niño recibe terapia y se superan, los trastornos específicos del lenguaje, que es el famoso TEL, donde a veces hay déficit de atención, hiperactividad, y el trastorno espectro autista. Que vamos a ver donde sí o sí se altera la conducta, el comportamiento del niño, donde el niño, muchas veces el adulto quiere comunicarse con gestos y se acerca y el niño ignora los sonidos. Entonces, por eso, como médicos, como colegas, debemos descartar otras comorbilidades. Entonces está muy bueno que en nuestro país existe el tamizaje auditivo para saber a tiempo, primero diferenciar si hay un problema auditivo antes de decir que tiene autismo, o a la vez descartar que por ahí hay los típicos frenillos, una alteración ya sea fonoestomatológica. Entonces primero diferenciar bien el cuadro del niño junto con los padres. Yo tenía otra vez en una consulta donde el niño no hablaba, la mamá decía, es la pandemia. Si su niño a los 2 años no dice, mamá quiero leche, ya hay un retraso, entonces ya tenemos que ir a ver qué pasa. Entonces yo le decía a la mamá, bueno, a ver, dígale a su niño, pregúntele algo, dígale algo, que le pase algo, y no le respondía. Entonces digo, a ver, mamá, ¿quién le cuida al niño? Y dice, bueno, le cuida la nana. Entonces, pase la nana. Ahí es cuando decimos que pase la nana. Entonces entra la nana en la consulta y la cuidadora, yo le digo, a ver, háblele al niño, dígale algo. Entonces ella es la típica cuidadora que habla despacito. Entonces el niño empieza a responderle. Entonces vemos qué tipo de cuidado hay, ¿no? Entonces, como enfocábamos la vez pasada, influye el estímulo, cómo le hablamos, el ambiente que está alrededor, para poder diferenciar qué está pasando, qué tipo está recibiendo nuestro niño, qué medio, la parte social, la parte emocional, en cuanto a la parte de comunicación. Un signo claro en sí para nosotros poder indagar y decir sospechamos de un trastorno espectro autista sería que este niño tenga primero una alteración del lenguaje, una alteración de la conducta, una alteración del juego, una alteración, posteriormente una alteración en sus comportamientos, ya sea, sabemos que hay 3 tipos de juego, pero que el juego sea tirar las cosas, lanzar, un juego que no sea simbólico, de acuerdo a su edad, el comportamientos, conductas repetitivas, y también intereses, por ejemplo, sensoriales, ¿no? Como los niños que te llevan todo o que no toleran muchas cosas sensoriales. Es como una triada de Norna, que todo eso involucra a que se sume para un trastorno espectro autista. Pero hay niños que podrían estar evolucionando bien a lo largo de los primeros meses y no llamar la atención. Es posible que estos niños en algún momento muestren una cierta regresión en las actividades que venían haciendo, como para sospechar el problema del autismo. Sí, es posible. Y ahí es cuando uno tiene que también decir, bueno, también puede necesitar estudios neurológicos, ¿no? Y el acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, si un niño hablaba bien y de pronto la mamá dice, dejó de hablar, retrocedió, entonces ahí tenemos que ser más cautos y es un signo claro de que puede ser un autismo donde ese lenguaje, eso no puede pasar, que de pronto se cortó el lenguaje y se dio un retroceso. Ahí tenemos que actuar más oportunamente y con mayor claridad también, apoyarnos, porque muchas veces sabemos que el autismo en un 80% ya consideramos que se da más, por ejemplo, en prematuros, pero que sí la base es genética, pero que se puede dar en distintos casos, como en síndromes de X frágil, en niños con síndrome de Down, pero su base en sí es genética, pero que en un momento puede darse ese foco donde se da ese despertar de los rasgos que se pueden ir presentando. Entonces es muy oportuno que los padres
si ven o signos de que se presentan ese tipo de características, consulten con un especialista que siempre se indague primero cómo están todas las áreas, que se altere, por ejemplo, la parte, las conductas a nivel escolares, las conductas a nivel de la familia, que no le entienden al niño, que no el comportamiento, su parte emocional. Entonces tenemos que ver, en todos los niños, cada niño es un mundo, es cierto, pero muchas veces la parte emocional, la parte conductual, la parte cognitiva, todas esas áreas que suman su parte de atención, se pueden ver involucradas y nosotros tenemos que hacer una evaluación. Por eso hay países donde ya se tiene en sí estadificado y se dice tenemos que a los niños controlar con escalas, por ejemplo el YODI en Argentina, el EDI en México, el TADI en Chile, son escalas que nosotros usábamos antes del Denver. Recuerda que a veces no teníamos las cosas y no, yo a veces he propuesto a los pediatras acá utilizar la escala del YODI, he dado charlas de que está en Google, que es fácil adquisitivo, que es una planilla como un semáforo y uno va viendo que el niño adquiera las cosas y si está en un semáforo amarillo uno va diciendo, bueno, haré estimulación, intervención oportuna o ya remito a otro nivel de atención para poder actuar. Yo recuerdo muy bien la escala de Denver. Primero no era una escala que estaba a disposición de todos, costaba cierto trabajo implementarlo, como usted ha mencionado, y terminó un poco en desuso porque se le acusó de una baja sensibilidad a la hora de reconocer ciertamente la existencia de los problemas, y ha sido reemplazado por algunos esquemas como el que usted ha mencionado. Claro. ¿Qué tendríamos como causales para este problema del autismo? ¿Cuáles serían las causas? Usted ya mencionó algo del asunto genético, por ejemplo. Yo la verdad sé que hace varios tiempos la medicina va cambiando, como muchas cosas, vemos que van evolucionando, lo que antes era, después tenemos otros conceptos, ¿no? Como lo conversamos. El autismo, a veces decimos, bueno, ¿por qué tiene de un 9% a un 80% de que tiene igual molestia, problemas gástricos, un 50% tiene alteraciones del sueño, se relaciona con muchas cosas neurogástricas, tiene alteraciones genéticas con otros síndromes, un 25% a 30% se relaciona con epilepsia, pero el gran porcentaje que aún está en estudios, de por sí la base es considerada genética. A mí me agrada que uno considere de esta manera porque así podemos decir que las madres no se van a sentir culpables de que si tuvieron problemas en su embarazo, su niño nació con autismo. Prefiero considerar que si hubo una genética, esto llevó a que se den los problemas en el embarazo y que se lleve a la prematurez y que esta prematurez conlleve que luego se dieron los rasgos del autismo y que por eso no fijaba la mirada y que conllevaba que el niño no se alimentaba de buena manera y que el niño a su vez no tendría esa sonrisa social y desde ahí ya nos dimos cuenta que no había esa comunicación y que luego el niño no tenía esa frustración de los 10 meses de que se quedaba solo, porque hay un estudio donde dicen que lo llevan al niño a otro lado y le desapegan de su madre y él le da igual. Entonces sabemos que eso no puede pasar, porque el niño debe sentir una frustración hasta el año de edad de qué pasa, dónde está mi madre, ¿no? O lloro porque me están separando. Prefiero, y bueno, apoyar a los estudios de muchos de que es genético, de que su base se da de esta manera, pero creo firmemente en la epigenética. Creo que la epigenética cambia y que si alimentamos de mejor manera a nuestros niños, les nutrimos de mejor manera, les cuidamos del desarrollo neurológico, tratamos a tiempo, si ese niño tiene oportunamente, le diagnosticamos antes de los 2 años, de los 3 años, intervenimos con una terapia de conducta, va a ir mejor regularizado a su escuela, se puede dar el lenguaje. Primero yo confío en Dios, luego me siento una persona que aparte de madre, de amar la crianza positiva, creo que es importantísimo ser una herramienta de seguimiento. Cuando acuden a mi consulta, yo
creo que es importante dormir tranquilos. Les digo a los papás, es importante primero tener un diagnóstico, saber qué tiene nuestro hijo, porque muchos dicen, tenemos miedo que le etiqueten. En Cuenca, otra vez tuve un paciente y decía, nos dijeron que mejor no le hagamos nada porque le etiquetan y luego va a quedar etiquetado para siempre. No es así. Nosotros debemos saber qué tiene nuestro hijo para poder ayudarlo, porque si ya sabemos, vamos a ver una montaña, pero lo importante es saber, ya estamos ahí y empezar y seguir, ¿verdad? Y abordar. Tenemos dos caminos, pensar bien, seguir adelante y confiar en Dios, en que tenemos que ir paso a paso con guías, con herramientas y con terapistas indicados, ¿sí? Hay muchos métodos que cada vez van dándose, creándose, pero la terapia ABA, por ejemplo, que es la terapia de la conducta, la terapia de integración sensorial, yo creo firmemente que es importante ayudarle a los niños a regularse, ayudan mucho. Y la terapia obviamente del lenguaje, de la comunicación, ¿no? El saber cómo el niño puede expresar y relacionarse con el entorno. La parte de inclusión de las escuelas, que en las escuelas existe esa adaptación, que podamos no solo permitir la entrada, sino incluir a los niños, y eso va desde la familia. En cada familia podamos enseñarles que existen diferencias y que tenemos que hacernos y que todos somos diferentes y que tenemos que aceptarnos de esa manera, desde crear nosotros y aceptar las leyes, pero realmente que las leyes se cumplan y se permitan, ¿no? Bueno, es muy frecuente que en nuestro medio haya una consejería a veces no muy adecuada, y en esta consejería participan a veces personas extrañas al núcleo familiar, y cuando le comentan que el niño no está comunicándose de manera apropiada, le dicen, bueno, ya de pasar, no te preocupes, espera un tiempo, así mismo fue fulano de tal. Y claro, esto evidentemente puede retrasar el diagnóstico. Yo le pregunto a la doctora especialista en el neurodesarrollo, ¿en qué momento el papá, la mamá deben consultar con el especialista? ¿Cuál es el momento más apropiado? Porque todos sabemos que mientras más pronto establecemos medidas de remediación, los resultados son mejores. Pero ¿en qué momento deben estar los padres? Bueno, buena pregunta. Los padres, creo que la consulta es cuando sienten esa sensación de algo no marcha bien, algo está pasando con mi hijo. De pronto esa mamita siente que mi hijo se hace para atrás, mi hijo no se alimenta bien, no duerme bien, solo dice 5 palabras, no me escucha, siento que no me atiende. Le comparan, no debemos comparar, pero típico con el primito, y el primito es de la misma edad y hace esto, o el hermanito no me hacía eso. Debemos acudir a los pediatras, debemos acudir a nuestro especialista de cabecera, cuando sentimos que ya algo está pasando con nuestros hijos, en ese momento. Y creo que es importante decirle, doctor, quiero saber cómo está mi desarrollo, porque no precisamente ya tienen que ir al especialista para saber el desarrollo. Muchos pediatras ya indagan sobre el desarrollo infantil, y eso es algo bonito, porque a mí misma me preguntan y me dicen qué puedo utilizar, y yo les comparto escalas del desarrollo a colegas, amigos, y ya lo hacen, y muchas veces me derivan ya para una evaluación, ¿sí? Eso está muy bueno. Ahora, en nuestro medio, al hablar del autismo, realmente nosotros en el Ministerio de Salud, el protocolo está muy bueno, establecido, pero llega hasta un punto en el del diagnóstico y falta guías para los padres, y esos padres se quedan así como, ¿y qué más? En nuestro medio muchas veces los pediatras derivan en su momento, y hay veces psicólogos, especialistas que solo con una parte que se llama ADIR, que es una entrevista a los padres, consideran hacer el diagnóstico de autismo, y no debe ser así, porque tiene que ser 2 partes, una entrevista a los padres y otra que es de evaluación al niño, que se llama A2.
Entonces, esta evaluación del A2, a los padres es importante que sepan esto, que es el ADIR y el A2, que juntos dan un diagnóstico de autismo. Uno puede hacer la evaluación de A2 a un niño y tener un diagnóstico, pero no solo una entrevista, porque recordemos que muchos papás no son evaluadores y maximizan a los niños, no, eso sí hace, o minimizan también. Y el rato que ven que arma una torre de 8 cubos, dicen, wow, sí ha sabido hacer eso. Entonces, es mejor el observador para un diagnóstico muy certero, crucial, y que realmente tiene que tomarse con pinzas porque es un diagnóstico que es para toda la vida y que tiene que tener terapias y un apoyo muy importante, ¿no? En este tiempo nos hemos percatado que una forma de calmar o de entretener a los niños es el uso de las pantallas, de los teléfonos celulares, de la televisión, de la tablet. Yo quiero saber de qué modo puede influir la pantalla frente al comportamiento de los niños. Las pantallas, desde mi punto de vista, no son malas, pero la verdad es que tenemos que pensar tiempos, edades, uso de las pantallas, cuidado de las pantallas, porque la verdad es que muchas veces creemos que no nos damos cuenta y que están viendo nuestros hijos. ¿Por qué les digo? O sea, muchas veces hay teorías, he escuchado mucho a la investigadora Pérez de Chile, por ejemplo, que ella odia las pantallas y dice, 0 pantallas. Yo en mi consulta a veces digo, evite las pantallas, no quiero extinguir pantallas. Cuando los niños están muy sumergidos en pantallas, lo mejor sería eso, decir 0 pantallas, pero realmente vivimos en un mundo que está lleno de tecnologías y que nuestros hijos deben conocer las pantallas, porque sus amigos también tienen uso de pantallas, porque utilizan el Zoom, porque están 4 horas en clases que tienen uso de pantallas. Entonces nos toca tener cuidado y establecer horarios para el uso de pantallas. Eso es la realidad. Que las pantallas nos ayudan. ¿Cuál es mi punto de vista a favor de las pantallas? En que les quiero comentar, por ejemplo, que a mí me ayuda las pantallas. La tecnología en sí. Yo soy divorciada, soy separada y hace 8 años viví en Argentina y mi hijo, la forma de conectarse con el papá era a través de la tablet, de la pantalla y verle a su papá. Entonces esa es una forma de mantener el apego que yo no podía cortarle. Pero obviamente yo no le dejaba que él vea juegos, no tenía televisión, me fui en plan de estudio, usted hacía que juegue con pinturas, con cartones, no le dejaba que vea los juegos o canciones, yo le cantaba, yo le bailaba, y esa es la manera, porque a veces uno dice, las mamás dicen, es que le pongo los jueguitos, le pongo el habla, el mono que hace el sílaba, y yo le digo, no, él aprende un 30% de la pantalla, pero de usted, si usted le hace, aprende un 80%. Entonces, la pantalla realmente, yo creo que antes de los 2 años no se debe utilizar, que tal vez para esto, como les comento, mi caso emocional de apego, como comentábamos la otra vez, para que una mamá tiene que ir ya al trabajo, porque tenemos que trabajar, tenemos un tiempo en que papá y mamá trabajan, que le haga una llamada o con la cuidadora y le vea a la mamá y la mamá le habla por la pantalla, está bien, pero de ahí evitar sería lo mejor. Y tratar de que un niño tenga horarios de pantalla. Que antes de la adolescencia los niños son llenos de fantasía. Recuerdan en la segunda etapa del neurodesarrollo, la fantasía, que evitemos las pantallas porque los niños ven tanta ¿cómo diríamos? Tanto comercio, tanta cosa, y ellos se creen. Entonces sumergen en eso y a veces hay tantas cosas que no van para su edad. Entonces, si está acompañado de un cuidador, estaría bueno, ¿no? El uso de pantallas. Si está acompañado, el uso indicado, está bien. Si nosotros le acompañamos al adolescente y de paso le decimos, mira, pero el uso de esto es para eso, está bien. Pero recuerden que en pequeños
Si nosotros usamos un juego, un profesor es importante, interesante, le está segregando dopamina en su cerebro. Un estímulo, una muñequita, un juego interesante. Pero si usamos una pantalla con un Fortnite, con un juego de batallas, de esas cosas, es un hiperestímulo y un chorro de dopamina. Entonces traten de evitar esa sobrecarga, porque cuando vaya donde un profesor o un juego de niños, un juego que nosotros teníamos de pequeños, ya va a necesitar otro estímulo como el celular, y el niño ya no va a querer los juegos que nosotros teníamos. Los padres tenemos que aprender a dejar el teléfono a un lado luego del trabajo. Sé que tenemos una vida sobrecargada, y guardarlo y darles ese tiempo que necesitan. Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que al niño no hay que estimularlo con las pantallas antes de los 2 años de edad. No hay nada mejor que el niño y su madre y su padre se conozcan a través del tacto, a través de la relación directa entre personas, entre seres humanos. Una vez más vamos a insistir en que tenemos que conocer a nuestros niños, porque no se puede amar lo que no se conoce. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.